Mi novela favorita, una versión sonora de la esencia de las obras literarias, patrimonio de la humanidad, seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Les habla Mario Vargas Llosa. Herman Melville, el autor de Moby Dick, nació en Nueva York en 1819 y a los 19 años, en vez de ir a la universidad, se embarcó como marinero en un barco que iba a las islas del Pacífico. Desde entonces, el mar y sus leyendas y mitologías lo fascinaron. Sus primeros libros tuvieron éxito, pero curiosamente, a su mejor novela, una de las más grandes en la historia de la literatura, Moby Dick, los lectores le volvieron las espaldas. Desde entonces Melville vivió en la oscuridad en Massachusetts, prácticamente olvidado. Solo en el siglo XX sería consagrado como uno de los escritores más originales de todos los tiempos. Moby Dick, su obra maestra, es muchas cosas a la vez. Desde un tratado sobre las ballenas, de rigurosas precisiones científicas, hasta un ensayo teológico en el que se describe la naturaleza del mal y sus proyecciones en la historia de los hombres. Pero es, antes que nada, una extraordinaria aventura. La persecución por todos los mares de la tierra de la mítica ballena blanca que ha arrancado la pierna al capitán Ahab y a la que éste busca no solo por venganza, sino porque aquel animal marino es para él la encarnación del espíritu infernal. El capitán Ahab es uno de los personajes más inquietantes de la literatura, un ser atormentado de una idea fija, cuya locura contagia todo su entorno, que vive con él la caza de la ballena blanca como una cruzada contra el demonio para salvar a la humanidad doliente. Narra Moby Dick Ismael, un muchacho sencillo, de espíritu limpio, que da un testimonio objetivo, acompañado de un gran esfuerzo de comprensión de la apocalíptica historia. Que Ismael sea el único miembro de la tripulación del Pequod que se salva de la catástrofe en que todos perecen, es otro símbolo de esta novela plagada de símbolos, y quiere tal vez significar algo que el propio Herman Melville encarnó muy bien en los años oscuros de su existencia, que aceptar su suerte con estoicismo y sin grandilocuencia es quizás la única manera de sobrellevar con dignidad las adversidades inevitables a que está expuesta toda vida humana. Escuchemos entonces Moby Dick. Silencio. Silencio. Gracias. Pueden llamarme Ismael. Hace unos años, en 1851 para ser exactos, yo tenía poco dinero en los bolsillos y ningún interés particular en tierra. Por eso decidí hacerme a la mar para ver la parte líquida del mundo. Es mi manera de purgar la melancolía y mejorar la circulación de la sangre. Pero no crean que suelo viajar como pasajero. Eso nunca. Yo me hago a la mar como simple marinero, delante del mástil o encaramado al palo mayor. A uno lo marean con tantas órdenes, claro, pero le pagan por hacer el viaje. Además, la travesía en la que me embarqué ese año fue distinta. No iba como marino mercante, sino en un navío ballenero. La idea de ver de cerca una gran ballena de carne y hueso, la idea de viajar hasta los lejanos mares en los que habita, la de pasar por los indescriptibles peligros de la cacería. Por todo eso, puse un par de camisas en mi viejo bolso, abandoné la antigua ciudad de Manhattan y me fui hasta Nantucket. En busca de un lugar donde comer y dormir, llegué a la posada de Peter Coffin. Me dirigí a su patrón y le pedí un cuarto. 3 años. Estamos llenos. Aunque, aguarda, muchacho. ¿Tienes inconveniente en compartir la cama con un arponero? No me gusta compartir la cama con nadie, patrón.
Pero considerando el frío que hay afuera y si el ballenero es un hombre decente... Pague puntual. Si quieres esperar, no creo que tarde. Dieron las 12 de la noche y ni rastro. Al diablo con el arponero. Cansado de esperar, me dirigí a la habitación. Guardé mis ropas y me metí a la cama. A los pocos minutos. ¿Quién diablos es tú? ¿No contestas? Yo mato. ¡Patrón! ¡Auxilio! ¡Señor Coffin! En ese momento, gracias a Dios, entró el patrón de la posada. No tenga miedo, Ismael. Queequeg no le hará nada. ¡Es un caníbal, mire! Se gana algún dinero vendiendo estas cabezas que compro en Nueva Zelanda. Vamos, Queequeg. Este chico solo quiere dormir en tu cama. ¿Lo entiendes? Queequeg entiende. Tú metes en cama. Y el caníbal abrió las mantas de un modo tan cortés que... En fin, con todo y sus tatuajes, se lo veía un caníbal limpio, más bien guapo y de aspecto decente. Así que me metí a la cama. Nunca he dormido mejor en toda mi vida. Al día siguiente conversamos sobre nuestras vidas, fumamos una pipa y... bueno, se inició nuestra eterna amistad. Queequeg acompaña a Ismael en viaje ballenas. Nos fuimos al puerto. Allí encontré 3 barcos a punto de zarpar para un viaje de 3 años. Muy pronto el Pequod comenzó los preparativos para el viaje. Se repararon las velas, las lanchas balleneras y los botes de rescate, los arpones. Se llenaron las bodegas de comestibles y combustible. Y por fin llegó el día de la partida. ¡Alvelamen, hijos de solteros desconocidos! ¡Alvelamen! ¡No se queden, marineros! ¡Muévete, marmota de tierra! ¡A jalar! ¡Apúrate a jalar! ¡Muévete, ¿me escuchas? ¡A jalar hasta que se les anden los ojos, señoritas! ¡Vamos, jálenlo, jálenlo! Se elevó el ancla, las velas se desplegaron y nos deslizamos rápidamente hacia mar abierto. El mar en los mares del sur. El capitán nos dice que Pasamos muchos días de crudo invierno sin saber nada de nuestro capitán. Ahab permanecía encerrado en su cabina. Sus oficiales, el codicioso Starbuck, el despreocupado Stab y el cobarde Flask, de vez en cuando entraban a la cabina del capitán para salir dando órdenes bruscas y terminantes. Todo este misterio, claro, aumentaba mi curiosidad y la del resto de los marineros. Una mañana, de pronto, y muy cerca de donde yo estaba, escuché una voz que no había escuchado nunca. Starbuck, trae a todo el mundo a popa. ¡Muchachos! ¡El capitán quiere hablarles! ¡Muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vigías! ¡Abajo! ¡Muchachos! ¡Este es el capitán Ahab! Fue entonces que vi al capitán. Era un viejo de cabellos grises, alto y grande. Parecía hecho de sólido bronce. Tenía una tenebrosa cicatriz de un blanco lívido que le cruzaba el rostro. Pero lo que más me inquietó fue su ansiedad, su mirada obsesiva siempre en movimiento de un lado al otro. A tal punto me impresionó esa mirada que solo un momento después me fijé en que al capitán le faltaba una pierna. Tenía una pierna de marfil de la rodilla para abajo
La afianzaba sobre cubierta, metiéndole la punta en unos pequeños agujeros que había hecho taladrar en el suelo a los dos lados del alcázar de popa. ¡Hijos míos! ¡Escuchen a su capitán con atención! ¿Ven esta onza española de oro? ¿La ven? Vale $16 y será de aquel marinero que dé la voz de una ballena blanca. ¿Qué dicen? ¿Van a avistar a esa ballena? ¡Bien, bien! Esta moneda va a estar clavada en el palo mayor. Tan pronto vean una ballena blanca, den la alarma. Pero no es cualquier ballena blanca. Tiene la frente rugosa y la mandíbula torcida. Capitán Ahab, esa ballena blanca es la que algunos llaman Moby Dick. ¿La conoces? Sacude la cola de forma extraña antes de zambullirse, señor. ¿Y arrojar chorros más grandes que otras ballenas? Así es. ¿La conoces? ¿Tiene fierros clavados en el lomo? ¡Esos son mis arpones! ¡Los míos! ¡Diablos y demonios marineros! Esa ballena que han visto es Moby Dick. Fue esa maldita ballena la que me arrancó la pierna que me falta. Y saben una cosa, marineros, ¡la perseguiremos! A eso van a dedicar sus vidas, a perseguir a Moby Dick para arponearla hasta que arroje sangre negra y se revuelque con las aletas al aire. ¿Qué dicen, marineros? ¿Me darán ustedes una mano? Creo que tienen el coraje para enfrentarse a ese demonio. ¿Lo tienen? ¡Juren, marineros! Hace falta que lo juren o Moby Dick nos dará muerte a todos. ¡Muerte a Moby Dick! ¡Lo juro! ¡Muerte a Moby Dick! ¡Lo juro! ¡Acabar con esa ballena! ¡Acabaremos con esa ballena! ¡No nos va a vencer Moby Dick! ¡Nunca! ¡Muerte! ¡Muerte a la ballena blanca! ¡Muera! ¡Muera Moby Dick! ¡Muera Moby Dick! ¡Fuera Moby Dick! En este momento los tres oficiales, Starbuck, Snap y Flask, empalidecieron. Y juro que yo escuché al primero susurrarles a los otros al oído: Dios tenga piedad de todos nosotros, compañeros. Dios se apiade de nosotros. ¡Muerte a la ballena blanca! ¡Despensero! 2 raciones de ron para todos. Yo, Ismael, me di cuenta en ese momento de que formaba parte de esa tripulación de mestizos renegados, parias y caníbales que juraban ejecutar una venganza ajena y darle muerte a la ballena Moby Dick. El terror se apoderó de mi alma. En esa noche de celebración, mis compañeros me revelarían la verdadera magnitud del enemigo. Escuché terribles historias sobre el inmenso tamaño del cachalote, su despiadada ferocidad, su insaciable sed por la sangre humana y la destrucción y muerte que sembraba a su paso. Algunos afirmaron que Moby Dick era ubicua, que podía estar en varios lugares al mismo tiempo. Otros pensaban que esa fiera resistía cualquier ataque porque era inmortal. ¿Está ocupado, capitán? Vete, Starbuck. ¿No ves los mapas? Estoy ocupado. ¿Cambiamos de rumbo? Tal vez. Tal vez. Estoy viendo las posibles rutas que tomará el demonio blanco. De eso precisamente quería hablarle, capitán. Es cierto que la tripulación ha acogido su deseo de cazar a Moby Dick. Lo han hecho con ímpetu e ilusión,
pero... ¿Qué insinúa Starbuck? Hable claro. La condición del hombre es la codicia, capitán. Y estos marineros están aquí para cazar ballenas y recolectar su aceite y ganar dinero, no para consumar una venganza personal. Por eso pensaba que mientras aparece Moby Dick, sería bueno satisfacer un poco esos apetitos mundanos y así evitar un posible amotinamiento, capitán. Ya lo veré, Starbuck. Por ahora, lárguese de aquí. Sin embargo, Ahab tomó en cuenta las advertencias de su primer oficial y al día siguiente dio órdenes a los vigías de anunciar hasta el paso de una marsopa. Y una tarde nublada y bochornosa, el indio Tashtego dio la voz de alarma. ¡Zorros Sotavento! ¡2 millas! ¡Una manada! En un instante todo fue conmoción a bordo. Soltamos los aparejos, desatamos las cuerdas de las 3 lanchas balleneras y estábamos dispuestos a hacernos a la caza cuando apareció Ahab en cubierta, rodeado de 5 oscuros fantasmas. Eso era lo que escondía en la bodega. Ha embarcado a sus orientales antes de zarpar. Son polizones, señor Stapp. No me gustan nada esos amarillos. El peor es el moreno con el turbante blanco. Parece el jefe. ¡Hijos! ¡Bajen el bote de rescate! ¿Me oyen? ¡Pronto! Las 3 lanchas balleneras y el bote de rescate cayeron al mar y empezamos la persecución de las ballenas. Mi lancha estaba comandada por el despreocupado oficial Stapp, que no dejaba de fumar su pipa mientras nos alentaba. ¡Fuerza! ¡Fuerza, mis cachorros! ¡Hasta que se les partan los riñones! ¿Qué diablos miran? ¿Esos tipos de bote? ¡Vamos, vamos! No son más que 5 hombres que están aquí para ayudarnos. ¡Fuerza! ¡Fuerza! Más de una hora pasamos remando hasta lograr una distancia de pocos metros con las bestias. Como si fuera ayer, recuerdo el impacto de ver tan de cerca esos inflamados chorros hirvientes que expulsan las ballenas. Era un espectáculo fascinante, aterrador. Yo no había sido consciente del extraordinario tamaño de esas criaturas. El corazón estaba a punto de estallarme. De golpe, el cielo se oscureció y la bruma se fue volviendo más espesa. A duras penas podíamos ver a las otras lanchas. Yo estaba más que seguro de que se avecinaba una borrasca y era tiempo de regresar al Pickwood. ¡Emprendemos el regreso, señor Stapp! ¡Estás loco, muchacho! ¡Remen, marineros! Todavía hay tiempo para matar a una ballena, muchachos, antes de que comience la tempestad. Aquí están todas, de pie, de pie. Instantáneamente, Queequeg saltó sobre sus pies, arpón en mano. Allí está la jiba. Queequeg, duro con el arpón. Mi amigo ha herido a la ballena. Dejamos correr las cuerdas atadas al arpón, cuando de pronto recibimos un invisible empujón desde abajo de la embarcación y somos lanzados violentamente al mar. Aterrado de tener tan cerca a la ballena herida, yo nadaba en la dirección opuesta, tratando de llegar junto a mis compañeros, luchando contra la niebla y el mar embravecido. Llamábamos en vano a las otras lanchas, porque la borrasca se tragaba nuestras voces. Por fin, la ballena desapareció y logramos voltear la lancha y treparnos en ella. Pero habíamos perdido los remos. Empapados, helados, esperábamos la calma. La tormenta duró toda la noche y solo al amanecer el Pickwood pudo divisarnos y venir a nuestro rescate. Queequeg, dime, ¿esto sucede a menudo? Dime, ¿es prudente lanzarse sobre una ballena herida en medio de una tormenta? Ley de caza. Perseguir. Matar ballena.
señor Stauffer, muy prudente. Entonces mejor hacer mi testamento. Amigo, tú serás Malvasea y mi heredero. Aquí la muerte puede llegar en cualquier momento. En pocas semanas, el Pequod recorrió 4 zonas de caza de ballenas. La de las Islas Azores, la del Cabo Verde, la del Plata y la zona de Carroll, al sur de la isla de Santa Elena, sin divisar una miserable ballena. Mientras tanto, los extraños polizones de Ahab comenzaron a formar parte de la tripulación, aunque su jefe, Fedala, siguió siendo un tenebroso misterio hasta su muerte, y lo único que estaba claro era que ejercía sobre el capitán una enorme influencia. Habíamos llegado al Cabo de Buena Esperanza, la punta sur del gran continente del África. Fue allí que apareció a lo lejos la proa de otro ballenero, el Town Ho. ¡Ah, del barco! ¡Somos el Pequod de Nantucket! ¿Cuántos barriles, amigos? ¡Todavía ninguno! Al poco rato, el capitán del Town Ho estaba de visita en nuestra embarcación, mientras nuestros oficiales visitaban la suya. Es una vieja costumbre entre barcos hacerse estas visitas, donde los tripulantes aprovechan para intercambiar correos, periódicos atrasados, repetir bromas acerca de las escupidas y peculiaridades de las ballenas, anécdotas sobre la caza y consejos sobre el mantenimiento de los servidores de esperma, el preciado aceite de las ballenas. Pero para nuestro capitán Ahab no había más que un interés en este mundo. Y todos sabíamos cuál era. Bienvenido a bordo, capitán. Gracias, capitán. Una pregunta, capitán. ¿Ha visto a la ballena blanca en alguna parte durante su travesía? Que sí la hemos visto. Nos hemos enfrentado con ese demonio. ¿La mataron? No. Y comienzo a creer en esas leyendas que dicen que es inmortal. En mala hora le dimos con ese arpón. La bestia volcó nuestras lanchas y se tragó entero a uno de mis hombres. Nunca he visto semejante ferocidad y semejante astucia en una ballena, ni en nadie, ni en nada. Esa bestia siguió su camino sin mostrarse siquiera afectada por la herida. Y tiene ya varios arpones viejos clavados sobre el lomo. Son los míos. Capitán, escúcheme. Mirando más allá de las supersticiones, después de este enfrentamiento, comenzaron a suceder las cosas más extrañas a bordo. Tantas y de tal naturaleza que, mire usted, la mitad de mi tripulación desertó. Se quedaron en una pequeña isla diciendo que esa ballena había maldecido a nuestro barco. Esta historia impresionó mucho a nuestra supersticiosa tripulación, pero intensificó la obsesión de nuestro capitán. Pero tenga cuidado, capitán. Veo en su mirada... Es un plan nada más. Es una idea. Yo más bien veo una obsesión, capitán. Dámela como quiera. Yo voy a darle muerte a ese monstruo. Adiós, amigo. Y diga que nos dirijan el correo al Pacífico. Pero que si dentro de 3 años no hemos vuelto, que dirijan nuestro correo al mismo infierno. Ahí estaremos. Habían pasado días, semanas desde nuestro encuentro con el Town Ho, cuando una noche de luna llena, Fedala divisó a distancia un chorro plateado. La nave avanzó a toda marcha y las miradas de los hombres se convirtieron en dardos ansiosos. Pero esa noche no volvió a aparecer el chorro de plata. Días después, a la misma hora silenciosa, volvieron a anunciar el chorro y todos volvimos a verlo.
pero desapareció una vez más, como si nunca hubiese existido. Lo mismo siguió sucediendo noche tras noche. El chorro solitario aparecía como para incitarnos a avanzar en cierta dirección, y una atmósfera sobrenatural empezó a rodear al Pequod. Durante esos días, Ahab estuvo más sombrío que nunca y pasaba horas y horas con su pata metida en el agujero de la cubierta, agarrado a un obenque, mirando fijamente a Barlovento en busca del chorro, mientras las ráfagas de nieve le escarchaban las pestañas y él maldecía hasta su pipa. Fumar ya no me calma. Ya no me calma. Es que debe estar muy cerca. Durante semanas el Pequod siguió observando por las noches el chorro misterioso y solitario que todos ya asegurábamos pertenecía a Moby Dick. Y fue así que una mañana, azul y transparente, el salvaje Daggoo dio la voz de alarma. A poca distancia, una enorme masa blanca se erguía perezosamente en el mar. ¡Allí salta! ¡Al frente! ¡La ballena blanca! En pocos minutos, los 4 botes estaban en el agua, con la lancha de Ahab a la cabeza. Avanzamos velozmente, pero al llegar a ella no la vimos. Más bien nos encontramos frente a una horrorosa aparición. Era una gigantesca masa pulposa con innumerables brazos de 8 o 10 metros de largo que se enroscaban como serpientes en su hilo, intentando a ciegas apresar cualquier desdichado objeto que se pusiera a su alcance. Procedimos deprisa, atónitos. ¡Es lo preferido contra la Moby Dick! ¡Que verá ese espectro! ¿Qué era, señor Starbuck? ¡El gran calamar, Flash! Pocas son las lanchas que lo han visto y han podido volver para contarlo. Ahab no dijo nada sobre el gran calamar. Hizo mirar su ballenera y se dirigió en silencio al Pequod. Si para Starbuck la aparición del pulpo había sido un gran susto, para Queequeg resultó siendo algo muy distinto. Cachalote come calamar. Veremos ballenas pronto. Y así ocurrió. Fue un día que me tocaba guardia. A sotavento, a menos de 40 brazas, de pronto vi una gigantesca ballena negra brillando bajo el sol como un espejo, mientras arrojaba su chorro de vapor. ¡Suelten los botes! ¡Ánimo! ¡Hay esperma por delante! Los gritos deben haber alertado a la ballena, porque a toda prisa comenzó a alejarse para luego sumergirse. En nuestros botes, ahora silenciosos, esperábamos largo rato. Como de costumbre, el imperturbable Stab encendió su pipa y se mantuvo pensativo. Por fin la ballena subió a la superficie. ¡Ahí está! ¡A ella, muchachos! Después de unas horas alcanzamos por fin a la ballena. ¡Despierta, Stego! ¡Sale! ¡Todos! ¡Atrás! Las sogas atadas al arpón salieron disparadas hasta ponerse tensas como las cuerdas de un arpa. Luego, la ballena comenzó a arrastrar al bote. ¡Recojan las sogas y a remar en contra! ¡Vamos! ¡Fuerza! Fue muy largo el tiempo que pasamos luchando contra esa ballena, tratando de cansarla, de agotarla, hasta que por fin comenzó a perder velocidad. ¡Ya casi, muchachos! ¡Más cerca! ¡Más cerca! ¡Remen! Cuando estuvimos al costado del animal, el oficial Stab, echando el cuerpo fuera de la borda de la lancha, hundió lentamente su larga y afilada lanza en el cuerpo de la bestia. Allí la mantuvo dándole vueltas, como si estuviera buscando algo en el interior.
La vida de la ballena. ¡Vamos! ¡Fuerza! La ballena se revolvía espantosamente. Su cuerpo torturado no nadaba ya en agua salada, sino en su propia sangre. Y exhalaba chorro tras chorro un agonizante vapor blanco, hasta que el corazón les falló. Recuerdo cómo contemplaba a Ahab aquel cadáver. Parecía descontento, hasta disgustado, como si ese animal muerto le echase en cara que Moby Dick seguía viva. En cambio, Stark no cabía en sí de gusto. Estaba ebrio de victoria. Dagu! Baja a cortarme un buen trozo de carne. No hay como celebrar con un jugoso bistec de ballena. El olor de la sangre había atraído a cientos de tiburones que luchaban por arrancarle las carnes a esa ballena, para evitar que a la mañana siguiente no quedara más que los huesos. Queequeg y otros marineros bajaron unas plataformas y con sus palas emprendieron una matanza incesante de tiburones. Estos peces, ya heridos y manando sangre, despertaban la voracidad de sus semejantes, que los atacaban para comérselos. Lo que es peor, ellos mismos se tragaban sus propias entrañas para luego vomitarlas. Ver todo eso era realmente aterrador. Acuicuachis, no importa cuál dios hizo tiburón. Debe ser dios muy malo. A la mañana siguiente comenzó el descuartizamiento de la ballena. Suspendimos en el aire al cetáceo. Todo el navío se estremecía y bamboleaba de un lado a otro por el peso de la ballena. Luego arrancamos en tiras la grasa de la ballena, como quien pela una naranja. Después la cortamos en trozos largos. Por último, del interior del cráneo, extrajimos lo más preciado del animal, la esperma. De cada ballena se puede sacar hasta 500 galones de aceite. Estos galones fueron puestos en barriles. La larga faena terminó con la puesta del sol y el capitán dio una extraña orden de colocar la cabeza de la ballena como trofeo. La puso en la popa. Pero más extraño fue cuando a los pocos días el capitán Ahab instó a la tripulación a cazar una ballena franca. Es un animal con poco aceite y poco valor, pero entendí todo al escuchar una conversación entre los oficiales. ¿No ha escuchado, señor Stab, que la nave que lleva una cabeza de ballena a estribor y una de ballena franca a babor nunca naufraga? Vamos, vamos. Así se lo aseguró ese fantasma de Gutapercha, ese pedala del capitán. Ese hombre parece muy entendido en hechizos. Estoy seguro que es el mismo diablo disfrazado. Y no se le ve la cola porque la esconde entre sus ropas. Conversan a escondidas. Y Ahab sigue las palabras de ese polizón como si fueran leyes santas. Para mí está muy claro, señor Starbuck. El capitán está como loco por cazar a la ballena blanca. Y el demonio, encarnado en Fedala, le ha propuesto un pacto a cambio de Moby Dick. Pues el pacto no le está funcionando porque, mire, ahí va otra ballena. ¡Zorro en tribú! Cuando logramos acercarnos a la ballena, reparamos que estaba herida de una aleta. La pobre nadaba zigzagueante con la cabeza fuera del agua, emitiendo un chorro atormentado, mientras su única aleta sana se movía en frenético terror. Era un espectáculo lastimoso, casi enloquecedor para mí. El resto de los marineros parecían indiferentes. Lanzaron sus arpones y ya sumaban las ganancias de esta nueva presa cuando la pobre ballena empezó a hundirse. ¡Demonios! ¡Corten la soga de los arpones! ¡Rápido! ¡Rápido que nos hundimos con la ballena! En el Pequod, continuamos la travesía rumbo a la estrecha península de Malaca. Ahab
fijo en su objetivo, deseaba entrar al mar de Java, aguas muy visitadas por las ballenas. Si no encontraba a Moby Dick en las Filipinas ni en la lejana costa de Japón, bajaría al sur del Ecuador. Atormentado por sus cálculos, el capitán estaba seguro que llegaríamos al Pacífico en la misma estación que su odiada ballena. De otro lado, la tripulación pasaba el tiempo entretenida en otras tareas. Señor Stab, ¿siente ese olor putrefacto? Es un barco francés que lleva a la arrastra 2 ballenas podridas. Páseme los binoculares, señor Starbuck. Se lee Bouton de Rose. Se llama Botón de Rosa, el perfumado buque. Pero mira qué interesante presa lleva ahí Starbuck. Una ballena de ámbar. Apuesto que esos franceses no saben lo que llevan a la rastra. Algo se tramaba Stab. Con permiso de Ahab, visitó a nuestros vecinos. Le advierto, oficial, que acabamos de cruzarnos con un barco infestado de peste por llevar a una ballena como la que ustedes arrastran. Los ingenuos franceses soltaron rápidamente a las ballenas. Cuando Botón de Rosa se perdió en el horizonte, Stab se acercó a la ballena de ámbar gris y cortó sus entrañas. Metiendo las 2 manos, logró sacar una secreción blanda y cerosa, pero de exquisita fragancia. Era el preciado ámbar gris, valiosa sustancia con la que se fabrican perfumes y jabones. ¿A quién podría ocurrirse de que tan distinguida esencia se encuentra en las entrañas de una ballena? Pero nada de esto le interesaba a nuestro capitán. Ahab pasaba días y noches enteras caminando de un lado a otro de la cubierta, echando una mirada de rato en rato a ese doblón español, la recompensa para quien avistara a Moby Dick. Y como si el cielo respondiera a su pedido, una tarde apareció frente a nosotros el navío londinense Samuel Enderby. ¡De la nave! ¿Han visto a la ballena blanca? ¡Ve esto, capitán! ¡Ese demonio me arrancó el brazo! El capitán inglés estaba agitando un brazo de marfil. Preparen mi bote. Voy allá. Poco después, Ahab fue subido a bordo del Enderby. Choquemos esos huesos, capitán. A usted le arrancó un brazo y a mí una pierna. Dígame, amigo, ¿ha vuelto a encontrar a Moby Dick en su camino? 2 veces. La última hace pocos días, pero ni siquiera he intentado atacarla. Con la pérdida de un miembro tengo suficiente. ¿Qué le ocurre, capitán Ahab? Parece que estuviera hirviendo en fiebre. ¿Hacia dónde iba la ballena? ¿No pensará usted? ¿Qué dirección tomó, amigo? Iba hacia el este. Bien. Buena suerte. ¿No pensará usted? Deséeme buena suerte, capitán, y ocúpese de sus asuntos. Bien. Pues buena suerte, capitán. Gracias. En pocos minutos, el Pequod cambiaba su rumbo en dirección al este. El Pequod iba a toda vela en busca de la odiada ballena blanca, avistada pocos días atrás por el navío inglés Samuel Enderby. Sin embargo, llegando a Formosa, donde el mar de la China desemboca en el Pacífico, algunos marineros notaron una vía de agua en la bodega. Entre los barriles de aceite había cada vez más agua salada. El capitán aceptó de mala gana detenernos para vaciar la bodega y encontrar la vía de agua. Y en esta extenuante labor de remover los barriles, al pobre Queequeg le entraron unas terribles fiebres que acabaron por postrarlo en su hamaca. Cada día empeoraba y no había un solo hombre a bordo que no lo diera por muerto. Al verlo convertido en un esqueleto con el cuerpo lleno de tatuajes. Escuchar, amigo Ismael. Cuerpo muerto de Queequeg.
No es arrojado al mar. Comida de tiburón, según costumbre ballenera. Cuicuec en canoa, como hombres de su isla. Trasladé el pedido de mi querido amigo al oficial Starbuck, y este, incapaz de contradecir a un moribundo, dio la orden al carpintero de cumplir el deseo de Cuicuec. Clavado el último clavo y cepillada y ajustada la tapa, Cuicuec analizó con detenimiento su ataúd. Para cerciorarse, se metió a la canoa junto a su arpón, su idolillo Yojo, un botellón de agua y galletas. Sirve, Cuicuec. Cómodo. Pero curiosamente, cuando ya todo estaba preparado para su tránsito al más allá, Cuicuec comenzó a recuperar la salud y a volver a la vida. Mi amigo alegaba que aún le quedaban deberes a bordo y había decidido vivir un tiempo más. Cuicuec, listo. Cazar gran ballena. Fin de todo. Una noche, mientras cumplía mi guardia encubierta, escuché un misterioso diálogo entre Fedala y el capitán. Ocurra lo que ocurra, yo moriré antes que tú. Y solo podrá matarte una cuerda. ¿La horca? Entonces soy inmortal en la tierra y en el mar, Fedala. No tenemos por qué morir por él. Yo no conozco esa ballena. Mientras tanto, los malos augurios se propagaban entre la tripulación. Muchos ya hablaban de desertar, cuando el oficial Starbuck decidió enfrentar al capitán. ¿No se da cuenta, capitán? La tormenta viene del este, a donde vamos persiguiendo a su ballena. Dios está en contra, capitán. ¡Renuncie! Este es el viaje del mal. Todavía estamos a tiempo de virar y regresar a casa. Eso es cierto, capitán. Todos estamos arriesgando la vida por usted. Es solo una ballena, capitán. Es una ballena más. ¿Una ballena más? ¿Una ballena más? Juro atravesar al primero que toque un cabo o vuelva a decir esas palabras. La gente se echó atrás, espantada, y Ahab habló de nuevo. Todos han jurado dar caza a la ballena blanca, ¿sí o no? Y no nos detendremos hasta ver a Moby Dick muerta, ¿entendido? La imagen del capitán iluminado por los rayos era tan siniestra que los marineros huyeron a sus cabinas aterrorizados. El Pequod siguió su rumbo al sur. Al atardecer nos encontramos con una embarcación inglesa, el Rachel. Su capitán subió a nuestro barco. ¿Está usted seguro de eso? Sí, capitán. La vimos solamente ayer. ¿Vieron a Moby Dick? Por supuesto, capitán. Estoy seguro porque ese es precisamente mi peor miedo. Necesito su ayuda para buscar una de mis lanchas. Mi hijo, mi propio hijo está en esa lancha. En nombre de Dios, se lo suplico. Capitán, puedo pagar por sus servicios. Dígame la cantidad, cualquiera que sea. Solo tiene 12 años mi criatura. 48 horas se lloran. Nada más le pido. Tenga compasión. Ese viejo capitán casi no podía contener el llanto, y su historia había conmovido a todos a bordo, menos a Ahab, que lo contemplaba fríamente. Por favor, capitán. Usted también tiene un hijo. Veo que se ablanda. Me dirá que sí. Lo veo. Lo veo. ¡Marineros! ¡A bracear las vergas! ¡Alto ahí! No toquen una sola cuerda. Capitán Gardiner, lo siento, no puedo hacer eso. Adiós. Y que Dios lo proteja. Y me perdone, pero debo continuar. ¿Continuar qué? Buscando a Moby Dick, capitán. ¿Para qué? Para
matarla. ¿Por qué? Se comió mi pierna, ¿le parece poco? Pero ese monstruo... puede ser que se haya... Precisamente. Y adiós, capitán. Señor Starbuck, que la nave siga su ruta. Pero... Y el capitán Ahab le dio la espalda al visitante y bajó a su cabina. El capitán del Rachel, atónito, regresó en silencio hasta su barco. No encontrarán al niño, Ismael. Anoche escuchamos su lamento al pasar por las islas. El niño se ha ahogado y se lo ha comido Moby Dick. A los pocos días vimos al navío Delight en el mismo momento que arrojaban al agua a uno de sus hombres muertos. Nos informaron que el día anterior su barco había sido atacado por Moby Dick. Atacado. Esa noche nadie durmió en el Pequod. Atacados. Las ballenas no atacan a los barcos. Al día siguiente, apenas salió el sol, llegó la voz de alarma. Es Moby Dick. Es Moby Dick. ¡Es Moby Dick! ¡Está por sumergirse! ¡Recojan sus cuchillos! ¡Abajo los botes, señor Starbuck! Navegamos hasta esa resplandeciente joroba blanca, envuelta en espuma. La lancha ballenera del capitán iba adelante. Todos podíamos distinguir la extraña tranquilidad de la bestia al sumergirse. La esperamos con los remos en alto y el corazón a punto de estallar. Luego vimos surgir de las transparentes aguas al demonio en persona. Con la mandíbula muy abierta, nadaba directamente hacia la barca de su enemigo, del capitán Ahab. ¡Va directo a Ahab! ¡Mandíbula abierta! ¡Que Dios se apiade de nosotros! Ahab logró herirla con su arpón, pero no la detuvo. Lenta y segura, Moby Dick mordió la proa de la lancha y la sacudió entre sus colmillos hasta partirla en dos. Los tripulantes cayeron al agua. Moby Dick empezó a dar vueltas alrededor de su presa. Ahab apenas podía nadar por su pierna de marfil. Y Pequod, al mando de Starbuck, enfrentó al monstruo que desapareció tranquilo. Las otras lanchas recogimos a los náufragos. Ya de noche, reunidos en el Pequod, Ahab persistió en la orden de continuar en dirección de Sotavento, persiguiendo a la ballena blanca. A la mañana siguiente volvimos a divisar el chorro del enemigo, pero esta vez Moby Dick no esperó. Se abalanzó contra las tres lanchas apenas tocamos el agua. Entró en batalla con su inmensa mandíbula muy abierta. Las tres lanchas miraban y retrocedían para evitar el choque con el monstruo. ¿Qué hacen, gallinas? ¡No retrocedan! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A los arpones! ¡Es solo un animal! ¡Es solo un animal! Era tanto el miedo y la confusión que las cuerdas de los distintos arpones se iban enredando. Moby Dick se lanzó de pronto contra esa maraña de cables y atrajo hacia sí a las barcas de Stab y de Flask, golpeándolas una contra la otra, partiéndolas como si fueran dos cascarones de nuez. Como la vez anterior, fuimos rescatados por el Pequod. Fedala, como cumpliendo su propia profecía, había desaparecido entre las aguas para siempre. Mañana será el día final. Mañana, el tercer día, es el último en la vida de una ballena herida. Mañana muere ella, o muero yo. Por fin. Por la desaparición de Fedala, fui elegido para ir en la barca de Ahab.
Apareció Moby Dick y fuimos tras ella. Esta vez yo caí hacia atrás cuando la barca se volcaba por la furiosa ballena. Quedé flotando al margen de toda la escena, pero presenciando toda la destrucción. ¡Miren! ¡Miren! Hundimiento de las otras naves. El ataque de la ballena a nuestra nave. El hundimiento del Pequod, casi devorado por el monstruo. No sé cómo habrá muerto el capitán Ahab. Quizás no haya muerto comido por Moby Dick. Quizás haya sido enredado en una cuerda, tal como le profetizó Fedallah. Yo prefiero pensarlo así. Mejor ahogado que devorado, pienso yo. En fin, de todo aquello solo quedó el ataúd salvavidas que fue llevado por la corriente hasta que estuvo a mi lado. Sostenido por ese ataúd, me mantuve flotando un día y una noche en esas aguas. Los tiburones, ahora inofensivos, se deslizaban a mi lado como si tuvieran cerrojos en las bocas. Al segundo día me encontró una nave. Era la errante Rachel. En la búsqueda de su hijo perdido, ese triste capitán solo pudo encontrar a otro huérfano. Gracias por escuchar conmigo una de mis novelas favoritas. Tuvo el gusto de hablarles Mario Vargas Llosa. Mi novela favorita. La esencia de las más grandes obras literarias de la humanidad, seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa, con Bruno Odar y Óscar Carrillo. Adaptación de Mariana Silva Irigoyen. Dirección general, Alonso Alegría. Es una producción de Grupo RPP del Perú.